Mis hermanos, muy buenos días y qué bendiciones estar nuevamente con ustedes este domingo, que sabemos que el Señor traerá una unción especial en nuestras vidas y una bendición, porque realmente necesitamos de su ayuda, de su presencia, del oportuno socorro que Él da a nuestras vidas. Y les decimos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Realmente tenemos mucha expectación porque cada vez que la palabra de Dios llega a nuestros corazones, la oímos, se produce la fe necesaria para que venga el milagro y lo podamos recibir de parte de ese Dios maravilloso que mora en los cielos y que cada día bendice nuestras vidas. Vamos a iniciar este programa. Antes solamente recordarle que todos los sábados a partir de las 7 de la tarde nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo esta transmisión sobre la enseñanza de Apocalipsis. Felices hermanos, porque nuestro hermano avanza sobre esta enseñanza y nuestro corazón se enriquece, se llena del conocimiento de la palabra, pero sobre todo de una gran verdad, que Cristo Jesús viene pronto por su pueblo. Y queremos que muchos el día de hoy lo reciban como su Salvador personal. Y que ese tiempo, ese encuentro que tengamos con nuestro Señor, seamos gratamente bendecidos allá en las bodas del Cordero, donde moraremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar en esta hora con un pasaje de la Escritura que está en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 16. Y dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Querid, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él le llamó y díjole: Ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y díjole: Ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlos para mí y para mi hijo, y que las comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: No haya temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Qué hermoso pasaje de la Escritura hemos leído. Realmente un pasaje donde esta mujer no tenía esperanza alguna para sobrevivir. Y quizá esa es la historia el día de hoy de muchos que durante este tiempo tan crítico hemos pasado. Y brevemente quiero decirle que hace cerca de 25 años, nuestro pastor Natividad Ramos inició los programas de radio aquí en la ciudad de Monterrey y área conurbada. Y los inició en la madrugada. Y el primer programa que él tuvo, mi madre y yo nos alistamos para acompañar a mi padre en esta tarea maravillosa que Dios le había encomendado. Y recuerdo muy bien que él nos dijo que no le íbamos a acompañar porque era en la madrugada y lógico, hay riesgos. Nuestro hermano se fue y nosotros estuvimos ahí pendientes en la radio. Y mientras nuestro hermano predicaba, timbraba y timbraban los teléfonos. Y qué triste porque no hubo quien los contestara. Cuando él regresa, nos dijo, realmente me hicieron mucha falta. Y a partir de mañana, ustedes están conmigo. Y ha sido, hermanos, una verdadera felicidad acompañar a nuestro hermano Ramos en esta tarea de la obra maravillosa que Dios verdaderamente ha bendecido, no solamente la vida de los oyentes, sino la nuestra como familia. ¿Y sabe cuál es la necesidad de todas estas llamadas en la madrugada? De muchas madres de familia que no tenían para darle alimento a sus hijos. Pero que a través de los mensajes, Dios no solamente salvó su familia, les dio alimento, sino sucedieron cosas grandes en la vida de ellos. Y esto es lo que sucede cuando los hombres de Dios llegan y visitan nuestra vida. Y esta mañana nosotros vamos a entonar alabanzas y una de ellas dice, Él te sustentará. Y que hoy, a partir de hoy, usted invite al Señor para que Él sea el dueño de su vida, que tome control sobre su familia, sobre todo lo que hacemos y que lo que recibimos de su mano sea bendecido, porque Él nos dará sustento en tiempos de crisis, en tiempos de escasez de lluvia, en tiempos de enfermedad. Tenemos un Dios grande que podemos decirle, santo, santo, santo. Él es todopoderoso. Podemos darle toda la gloria y toda la honra a su nombre y podemos decirle, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma y llena mi ser. Y con ese gozo y con esa esperanza es que esta mañana vamos a cantarle alabanzas a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará.
alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 santo. Venimos a adorarte y darte gloria. Levantamos
exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres incomparable. Oh, te necesitamos, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Venimos a adorarte y darte gloria. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Es para ti, Jesús. Venimos a adorarte y darte gloria. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Qué bendición, hermanos, es poder cantarle al Señor con todo entendimiento, sabiendo que Él está en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra y que lo necesitamos cada día. Y le he pedido al Señor, hemos orado para que este día sucedan milagros en su vida, en la nuestra, y que el que está enfermo reciba sanidad. Que el que tiene necesidad del Señor le bendiga y que cosas grandes y maravillosas sucedan en nuestras vidas. Voy a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos para que él siga con esta serie de mensajes que llevan por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Pues gracias a Dios por esta bendición que nos concede de participar en esa serie de mensajes que hablan de la vida del Señor Jesús, vida ministerial, entre esos años en que Él estuvo entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y realmente yo estoy muy agradecido porque Dios ha sido muy generoso conmigo desde que yo era un chiquillo. Y esta ocasión voy a predicar de una historia que está dentro de otra historia y que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, empezando del 21 en adelante. El título del mensaje se podría decir es Jesús sana a una mujer y resucita a una jovencita. O sea, fue un día extraordinario de milagro. Dice el pasaje, y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él grande compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, miren lo que hizo, se postró a sus pies y rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven, pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaba. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? No dijo quién me ha tocado, no, quién tocó mi vestido. Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué fatigas al maestro?
Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él. Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio lo alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no ha muerto, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echando fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dijo: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron de mucho espanto. Mas él le mandó mucho que nadie lo supiese, y solamente dijo que le dieran de comer. Una historia que parecía que se terminaba, sin embargo, volvió otra vez a empezar la historia de esa vida. Padre eterno, gracias porque tú nos has hecho bien, y gracias por estas historias. Gracias por esta bendición de contarla al pueblo, a la gente. Pero la contamos con la esperanza de que en ello sucedan muchas cosas. Suceda pues tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dije que esta es la historia de cosas que sucedieron después de que el Señor Jesús ha liberado a aquellos endemoniados de Gadara, que sin duda por estos días andaba por toda Decápolis, diciendo lo que Jesús había hecho por él. Y Marcos lo empieza diciendo: y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, es decir, viniendo de haber liberado al hombre poseído, al endemoniado de Gadara, Jesús dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y la verdad, había sido aquel un viaje relámpago, lleno de cosas, porque él libertó al endemoniado y se regresó de inmediato. Esto nos da la idea de que si cruzó el mar de Galilea a la región de Gadara, es porque él había ido exclusivamente para salvarlos, para sanarlos, para expulsar el demonio. Se vino de regreso de inmediato, después de favorecer a aquellos hombres poseídos. Qué maravilloso poder encontrar esa atención de parte del Señor Jesús. Por lo que se entiende que hizo ese viaje tan solo para hacer libres a esos hombres cautivos de las potestades del mal. Por cierto, mientras iban rumbo a Gadara, la Escritura dice que se levantó una gran tormenta. Cuando iban a liberar a aquellos poseídos, se levantó una gran tormenta sorpresiva que casi hundía el barco.
Y dije que en mi percepción espiritual yo puedo ver a las potestades dominantes de aquella región que vigilaban con mucho interés aquel barco donde el Señor Jesús iba a libertar a los cautivos del diablo. Y creo sinceramente que esas potestades estaban decididas a impedir que el Señor Jesús llegara donde estaban esos endemoniados, porque eran miles de demonios que habían poseído a esos hombres. Y entonces levantaron una feroz tormenta. Pero para sorpresa de sus discípulos, el Señor Jesús manda a la naturaleza, al viento y al mar, diciéndoles que callaran. Y lo extraordinario fue que el viento y la mar le obedecieron. Usted no puede hacer un acuerdo con el viento ni con la mar, pero Él les ordenó y le obedecieron. Este hecho que arrancó de los suyos la pregunta, pues ¿quién es este hombre que aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen? Pero las sorpresas, mis hermanos, no habían terminado. Y cuando llegaron a la orilla y había sepulcros, le salió al encuentro a Jesús aquel hombre poseído, endemoniado, con quien aquellos implacables demonios hacían lo que querían. Qué maravilloso es que el Señor Jesús hubiera pensado en ellos y fuera para dar libertad. Dice la Escritura que lo agitaba y andaba gritando día y noche sin que nadie pudiera hacer algo por él. Qué maravilloso es el Señor Jesús, que puede hacer cualquier cosa por usted que me escucha. Que este día el Señor haga un milagro en las vidas de ustedes. Que nadie pudiera romper ese dominio espiritual. Sin embargo, llegó el Señor Jesús y todo lo cambió. Qué bueno que apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Y cuando Jesús llega, los demonios se vieron en aprietos. Y yo creo que esto es lo que está pasando con algunos, que los demonios se están viendo en aprietos mientras contamos esta historia. Porque se dejaron de mostrar fieros. Y ante el Señor Jesús rogaban. Y dije, por primera vez, este hombre poseído supo lo que era tener a alguien junto a él, de su lado, y estar de su parte. Por primera vez supo tener a alguien, déjeme decirlo así, que sacara la cara por él. Que el Señor haga eso este día, que sucedan esas historias, se repitan. Entonces ya podemos decir, ese hombre ya no estaba solo, quedó libre. Y las gentes lo vieron en su sano juicio, vestido. El que antes no podía estar bien, sino andaba agitado y golpeándose y herido, ahora estaba vestido, arreglado, listo para predicar. Quería que Jesús lo llevara. El Señor no se lo llevó, pero hizo algo precioso. Le autorizó que anunciara en aquellas 10 ciudades,
porque era Decápolis, es precisamente 10 ciudades, porque eran del mundo griego. Y le autorizó que anunciara en aquellas 10 ciudades, que contara cuán grandes cosas el Señor había hecho por él. Qué glorioso Salvador es el Señor Jesús. El que hacía pocas horas no era más que un loco furioso, un hombre sin futuro, un hombre destruido. Pocas horas después sería un predicador de Cristo. No hay duda las cosas que Dios hace. Y Marco dice textualmente que ese hombre ya libertado de inmediato comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. El tema de su predicación podía ser: ¿qué le parece lo que Jesús hizo hace poco conmigo? Y es cuando dice Marcos, y se regresa el Señor Jesús. Dio libertad a estos hombres y ordenó que no volvieran a entrar en él. Regresaron a Capernaum y es cuando empiezan 2 gloriosas historias. Por cierto, 2 historias, solo que una dentro de la otra. 2 obras admirables que hizo el Hijo de Dios. Y que yo espero que estén sucediendo cosas el día de hoy. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que ese día, por varias horas, había enseñado a la multitud. Multitud que luego lo vio irse al otro lado del lago. Pero Lucas dice que todos lo seguían esperando. Usted espere al Señor porque Él siempre contesta. Grábese esto: cuando usted le ha pedido con todo su corazón, usted no se va a quedar con las manos vacías. Incluso es posible que esa gente a la que le estuvo enseñando a la orilla del mar de Galilea hubieran presenciado aquella tormenta. O quizá esa tormenta fue solo una experiencia limitada a los que iban en ese barco. No lo sé. Pero lo cierto es que apenas regresa y de nuevo empieza a enseñar. Y es cuando llega un hombre que le esperaba con gran expectación, con gran necesidad en su corazón. Se llamaba Jairo. Pero este tenía un problema. Esa clase de problemas de los que usted dice no esperan. Su hija estaba muriendo. La vida de esta jovencita pendía de un hilo. Lucas dice que se trataba de una hija única que tenía 12 años y se estaba muriendo. 12 años y se estaba muriendo. Él era un príncipe de la sinagoga. Tenía una buena posición. Pero al ir a Jesús, no hay duda que él sabía lo que se jugaba con eso. Pero él puso a un lado sus prejuicios sobre Jesús y decidió ir con él. Una buena decisión que usted puede tomar esta mañana, diciendo: Señor, yo quiero estar con esa multitud el día de ese milagro. Porque había una red conspirativa para que ningún príncipe de la sinagoga mostrara hacia Jesús
ni la más leve simpatía. Es cierto, sí, pero él estaba confrontando con la posibilidad de que su hija muriera. Y debió de decir: yo necesito a Jesús. ¿Puede usted decir esto ese día? Hermano Ramos, yo también necesito a Jesús. Lo he estado esperando. Si voy a los líderes religiosos, solamente me dirán frases trilladas de consuelo. Pero yo ya no necesito palabras de consuelo. Lo que yo necesito es que mi hija viva. Yo quiero el milagro de su vida. Y eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. Así que yo voy a ir. Usted toma esa decisión de decir: pase lo que pase, yo voy a invocar al Señor Jesús. Yo voy a doblar mi rodilla, yo me voy a postrar y le voy a decir: ayúdame, mírame y ten misericordia de mí. Cuando Jesús llegó, en público cayó a sus pies. Nada de ocultar las cosas. Y se presentó su necesidad con un gran ruego. Ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Yo puedo imaginarme la petición del alma. Ven, pon tus manos sobre ella, porque yo sé que si la tocas, ella vive. Sin duda sabía que Jesús era la vida. Y Mateo dice que Jesús se levantó para ir con él. Y Jairo le siguió, y también sus discípulos. Se van a la casa de Jairo. Él quería que el Señor tocara, que la tocara, y el problema se resolvería. Puede ser que usted diga lo mismo: yo sé, necesito que el Señor me toque. Hay muchas maneras en que Dios hace las cosas, pero este hombre dijo: yo necesito que la toque. Y cuando Él la toque, su problema se va a resolver. Estaba fijando un criterio muy precioso. Y se van a la casa de Jairo con una expectación sin duda muy grande, como la que usted tiene ahorita, de que el Señor esté interviniendo también con usted. Que el Señor tocara a esa jovencita. Muchos creen que Jairo no era más que un iluso, pero él creía que el toque de las manos del Señor Jesús tenía una especial eficacia. ¿Con qué él la toca? Como dice el canto, virtud salió de él. Y Jesús no rechazó a Jairo. No lo va a rechazar a usted. El Señor respondió a su fe. Fuera mucho o fuera poca. Y mientras iban, es aquí donde entra la otra historia. Otra historia se mete en la historia. Y los 3 evangelistas la cuentan. La verdad es que Jairo no era el único que necesitaba al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es suficiente para todo el mundo. La verdad es que Jairo no era el único que lo necesitaba. Y cómo debió dolerle que se dio un retraso. El retraso que causó una mujer
Dice Lucas 8:43, y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda. Yo no sé a cuántos estaré al narrar esto, yo no sé cuántos dirán, es mi historia. Pues que sea su historia también, que el Señor Jesús la toque o lo toque. Había gastado en médicos toda su hacienda esta mujer, y por ninguno había podido ser curado. Se trataba de un caso crónico. Lucas hace significativo que por ninguno había sido curada. Era un caso patético. Ella hablar de Jesús, como usted lo ha estado escuchando ahora, o quizás hace tiempo, pues que se repita la historia. Dígale, Señor, repite esta historia conmigo, con mi familia, que sucedan las cosas. Ella oyó hablar de Jesús, de lo que había hecho por muchos, y eso le dio esperanza. Y al saber en este mensaje lo que hizo el Señor con el gadareno, lo que habría de hacer con esta jovencita y con la hija de Jairo, ¿sí?, le dio esperanza. Que así sea para usted esta mañana. Que nazca la esperanza, que el Espíritu de Dios engendre en usted. Dígale, Señor, levante en mi alma este gozo de la seguridad, la esperanza. Y por lo que dice Lucas, esta mujer tenía un largo expediente clínico. ¿A cuántos casos estaré describiendo al narrar esta historia? Sin embargo, dice, no lograba nada. Al contrario, su enfermedad avanzaba. Así que veamos a esa mujer entre esa multitud. Llegó por detrás de la gente y se fue metiendo discretamente poco a poco, pero sabía que a dónde quería llegar, hacia donde estaba Jesús, hasta quedar muy cerca de él. Póngase usted muy cerca del Señor Jesús. A pesar que la multitud estaba apretujada, ella no se desanimó. Ella llegó, y no tengo duda, con mucha atención, escuchó la conversación que Jairo hizo con Jesús. Mi hija tiene 12 años, está muriéndose. Y ella grabó esas palabras en su alma. Y no se perdió detalle. Y escucha cuando Jairo le dice, Señor, mi hija tiene 12 años y se muere. Y yo creo que esta mujer del flujo de sangre razonaría y pensaría, qué coincidencia. La hija de este hombre tiene 12 años y se está muriendo. Y yo tengo también 12 años como muriendo. Mi vida se ha reducido solo a mi enfermedad. No he podido tener una vida plena. La enfermedad me ha robado todo. ¿Qué le ha robado a usted sobre la enfermedad? Dígaselo al Señor mientras yo estoy predicando. Dígale, Señor, yo te voy a contar. Y ella entiende bien que la solución
está a pocos pasos de ella. ¿Qué tan lejos cree usted que esté su salud, su perdón, su salvación, su nueva vida? Ella tenía fe y puso su fe en acción. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se acercó sin duda poco a poco hasta quedar detrás del Señor Jesús. Pero había un problema muy grave. Ella era ceremonialmente inmunda. ¿Cómo iba a exponerse? ¿Cómo decirle que la sanara? Pero la fe tiene audacia. La fe es atrevida. Y esa fe estaba dentro de su alma, como espero que esté dentro de su corazón este día. Y pensó con mucha audacia. Insisto, porque la fe es atrevida. En vez de decirle que la toque, pensaría, no será lo mismo si en vez de ser él quien me toque, soy yo la que lo toco. Qué buena manera de pensar. Su razonamiento, su sentimiento en el alma le dijo que sí sucedería lo mismo. El problema es cómo tocarlo, dónde tocarlo. Y es entonces, sin duda, cuando yo digo, el Espíritu de Dios ayuda a la gente a ver para dónde debe voltear. Su razonamiento la apoyó. Pero ¿dónde debería tocarlo? Es cuando esta mujer ve el borde de sus vestiduras y pensó, ¿debe ser aquí donde están escritos los pasajes de la Escritura? Y lo hizo. Tocó allí donde estaban escritos los pasajes de la palabra de Dios. Se apoyó en ellos. Y cuando ella tocó los vestidos, allí donde estaban escritas las palabras de Dios, algo empezó a suceder con ella. Maravilloso. ¿Usted cree que no está empezando a suceder algo con usted? Y Marcos dice, y sintió en su cuerpo que estaba sana, que la causa de su flujo había sido cancelada. Qué gozo debió empezar a tener por sus sensaciones corporales. Se dio cuenta que estaba sana. Y quizá mientras yo estoy contando estas cosas, algo esté pasando con usted, que sienta que algo está cambiando. En el nombre del Señor Jesucristo, levante su voz, dígale gracias, Señor, porque esta historia es mía. Dígaselo así. La fe es audaz, le dije, es atrevida. Creo que cuando sintió que estaba sana, después de tantos años, 12 años también, reprimió un grito de alegría. Así que su gozo y su alegría lo celebró en silencio. Pero así, silenciosa y emocionada, empieza a retirarse. En fin, ya tenía su milagro. Y es cuando oyó a Jesús entre la multitud preguntando en voz alta, ¿quién ha tocado mis vestidos? No dijo, ¿quién me ha tocado a mí? ¿Quién ha tocado mis vestidos? No dijo, ¿quién me ha tocado a mí? Sino con precisión
¿quién ha tocado mis vestidos? Con mucha lógica, los discípulos contestan, pues hay tanta gente y estás en medio de tanta gente y preguntas quién te ha tocado. Muchos, pues la multitud te aprieta. Y me llama la atención que Marcos dice que el Señor Jesús miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. No al que había, no a la que había. Estaba, por supuesto, pensando en una mujer. Para ver a la que había hecho esto. Y dice, es que ¿quién me tocó? Hizo que saliera virtud de mí. Y entonces ella se siente descubierta. Y regresa temblando. Y temerosa se postra. Y le cuenta toda la verdad, dice Marco. Es entonces cuando oye al Señor Jesús que le dice, hija, vete en paz. Qué felicidad debió sentir esta mujer. En Mateo le dice, confía, ten ánimo, vete con tu milagro. Y se fue con su milagro llena de gozo. Oiga, espéreme tantito, nos hemos olvidado. Y la hija de Jairo, ya está muerta. Se murió. Mientras estaban sucediendo las cosas, la hija murió. ¡Qué pena! Según parece, el Señor Jesús había llegado tarde. Pero déjeme decirle esto, Él nunca llega tarde. Él siempre, la ayuda suya es oportuna. Y a Jairo le llegan las malas noticias. ¿Para qué molestas al maestro? Aquella mujer le quita su historia a Jairo, que debió darse vueltas mientras Jesús atendía a esa mujer. Jairo, yo creo que se da vueltas y vueltas, apretaba sus manos, pero el Señor Jesús no cambió la ruta de ir a la casa de Jairo. Pero el tiempo se fue y la hija de Jairo murió. Y note lo siguiente y hágalo usted. Jairo no reprocha nada. Porque la verdadera fe, el alma de la fe, no reprocha. Mateo dice que ya estaban en la casa de Jairo. ¿Quiénes? Los tañedores o flautistas. Fíjese, los contrataban. Había habido tiempo incluso para que contrataran a los flautistas. Estaban también los llorones profesionales. Santo Dios, pues ¿cuánto había sido la tardanza? En realidad no había sido ninguna. Mientras el Señor esté a favor de nosotros, no hay tardanza. Pero Jairo no se separaba de Jesús. Esa es una cuestión preciosa. No se iba para otra parte, no se separaba de él. No expresó ninguna queja. Yo sé lo que es eso. No sentar al Señor en el banco del acusado. Jairo no se quejó cuando le dieron la mala noticia. Y frente a esa mala noticia, puso la versión de Jesús y se atuvo a ella. Le dieron la mala noticia, está muerta. Pero él se atuvo a la versión de Jesús, que le dijo, no temas, cree solamente. ¿Cómo siente su corazón esta mañana?
había un gran alboroto. Y ante el alboroto de los que lloraban y gemían mucho, les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él. Pero él la toma de la mano y a gran voz clama: muchacha, a ti digo, levántate. Y en la eternidad la muchacha debió decir: me llama el maestro. Y así como el viento, la mar y los más fieros demonios se sometieron a la palabra del Señor Jesús, así también ahora la muerte tuvo que soltarla. Qué preciosas historias de ese día. La del endemoniado Gadareno, la hija de Jairo y la de esta mujer que había sido liberada de su flujo de sangre. 3 grandes historias. Se sometieron a su palabra. Así también ahora la muerte tuvo que sujetarse, tuvo que soltarla. Y dice: y le dieron de comer. Seguirá pensando que en sus problemas, en sus cosas que usted ha tenido que sufrir, es ya demasiado tarde para que el Señor intervenga. O según esta historia, Él nunca llega tarde. Aunque sus problemas sean añejos, pues haga lo que hicieron estos. Creyeron en lo que Jesús les ha dicho. Y le tengo una noticia: les fue muy bien. Y si esta historia preciosa, doble historia, triple historia, llenó su alma allí donde me esté escuchando, entonces ¿qué suceda con usted? Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que muchas gentes que oyeron el mensaje experimenten esta historia en ellos y que se apoyen diciendo: si el Señor Jesús lo dijo, es más que suficiente. Padre eterno, yo te ruego que los mires, que los escuches y que abras tu mano sobre ellos y los toques de tal manera que ellos sientan la respuesta ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te ruego. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.